Desear entrar en el reino de Dios es una meta admirable, pero no es suficiente. Existe una meta aún más elevada que esta. ¿Cuál debería ser la verdadera meta cristiana? La mayoría de los lectores veteranos de la pura verdad responderán: mi objetivo es entrar en el reino de Dios. ¿No es esto lo que Cristo dijo que debería ser la meta cristiana? Él amonestó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesidades materiales, os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Pero es suficiente este objetivo? ¿Deberían los cristianos celosos tener una meta aún más elevada dentro de la meta general de entrar en el reino de Dios? ¿Debería el cristiano buscar algo más que simplemente entrar en el reino de Dios, simplemente llegar al reino de Dios? ¿O debería un cristiano contentarse con no buscar ningún objetivo más elevado en el reino de Dios que simplemente ser un portero? ¿No dijo el rey David: prefiero ser portero en la casa de mi Dios que habitar en tiendas de maldad? Salmo 84:10. ¿Quiso decir David que estaba contento con buscar el lugar o la posición más baja en el reino de Dios? No, esto no es lo que David dijo o quiso decir. Simplemente mostró que sería mucho más deseable ser un simple portero en el reino de Dios que tener lo que algunos podrían pensar que es una posición más honorable en este mundo. La palabra de Dios revela claramente que a Él no le agrada vernos buscando simplemente entrar en su reino. Quiere vernos entrar con gran éxito. Él espera que nos esforcemos legalmente por algo más que simplemente entrar en su reino. El apóstol Pedro dejó muy claro este punto. Por tanto, hermanos, más bien, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, porque así os será administrada abundantemente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. El apóstol Pablo mostró claramente que en el juicio Dios recompensará a cada uno según sus obras. Romanos 2, 5, 6. Pero, ¿debería un cristiano buscar algo más que la vida eterna? ¿Más que un lugar en el reino de Dios? Note la respuesta del apóstol Pablo: a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Romanos 2:7. Dios Todopoderoso promete que nos dará mucho más que inmortalidad, más que vida eterna en su reino. Además de la vida eterna, Él nos dará gloria, honra y paz a todo aquel que hace el bien, al judío primeramente, y también al gentil. Versículo 10. Sí, la palabra de Dios revela claramente que debemos buscar algo más que la vida eterna. Algunos llegarán al reino de Dios, pero no recibirán una recompensa muy grande, porque no han servido diligentemente a Dios al máximo de sus capacidades. Ellos no le han servido con todas sus fuerzas, no han buscado lícitamente una recompensa mayor en el reino de Dios. Dios quiere que recibamos una recompensa completa. Mirad por vosotros mismos que no perdamos lo que hemos hecho, sino que recibamos su recompensa completa. Segunda de Juan 8. Sí, Dios Todopoderoso nos recompensará según los frutos reales que hayamos producido, según nuestras obras. En la segunda venida de Jesucristo, cada cristiano se presentará ante Él para recibir personalmente esta recompensa, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Jesucristo, en la parábola del sembrador, reveló que algunos no producirán fruto alguno, otros solo soportarán 30 o 60 veces más, pero algunos producirán 100 veces más. ¿Deberíamos contentarnos simplemente con producir 30 veces más, o 60 veces, o 90 veces,
¿O deberíamos esforzarnos por producir 100 veces más, haciendo así a Dios sumamente feliz? Recuerde, Cristo reveló que es la voluntad de Dios que llevemos, no 30 ni 60, sino 100 por uno. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Juan 15:8. Pero, ¿cómo nos juzgará Cristo? ¿Cómo determinará si hemos dado mucho fruto? ¿Hemos soportado 30, 60 o 100 por uno? Es de vital importancia que cada cristiano sepa cómo Dios Todopoderoso, en la persona de Jesucristo, lo juzgará en la segunda venida de Cristo. Estad absolutamente seguros de esto. El juicio de Dios será completamente honesto, justo y verdadero. Dios Todopoderoso nos revela claramente, especialmente a través de las parábolas de Cristo, cómo seremos juzgados. La parábola de los talentos, Mateo 25 del 14 al 30, revela parte de la respuesta sobre cómo nos juzgará Cristo. Esta parábola muestra claramente que no todos nacemos iguales, no todos nacemos con los mismos talentos y habilidades innatos, y a cada uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según sus diversas capacidades individuales. Versículo 15. Ciertamente, algunas personas nacen con talentos y habilidades mucho mayores, mayor destreza mental y o física que otras. Dios espera que cada uno aproveche al máximo lo que Él le ha dado. Esta parábola de los talentos revela que Dios espera que cada uno de nosotros empleemos nuestros talentos de alguna manera lucrativa para que podamos obtener otros talentos además de los que Dios nos dio al nacer. Finalmente, el Señor cuenta con aquellos a quienes les ha dado los talentos. Versículo 19. El que había recibido 5 talentos duplicó los suyos y ahora tenía 10. Cristo le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 21. Asimismo, el que había recibido solo 2 talentos había duplicado los suyos, y de la misma manera el Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23. ¿Notaste que Jesucristo dijo, bien hecho, a cada uno de estos siervos diligentes? Cada uno había duplicado los talentos que se le habían dado, y el Señor elogió mucho a cada uno por hacerlo. Pero el que había recibido solo 1 talento miró a Dios como un hombre duro, pensó que era deshonesto, y no hizo nada con su talento. Versículo 24-25. Cristo ordenó: y al siervo inútil echad a las tinieblas de afuera. Versículo 30. La parábola de las minas, Lucas 19, del 12 al 27, muestra un aspecto diferente de cómo Dios juzgará a su pueblo. En esta parábola, Cristo llamó a sus 10 siervos y entregó a cada uno una mina. Les dijo: ocupaos hasta que yo venga. Versículo 13. Esta palabra, ocupaos, significa utilizar o emplear de manera lucrativa mediante el comercio. El versículo 15 revela que cuando Jesucristo regrese, después de haber recibido el reino, llamará a sus siervos a rendir cuentas para ver cuánto ha ganado cada uno en el comercio. Versículo 15. Vendrá el más diligente de los 10 siervos, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: bien, buen siervo, porque has sido fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Versículos 16 y 17. Sí, a este siervo diligente se le dio una gran responsabilidad, porque ya había demostrado que podía utilizar sabiamente la responsabilidad que se le había asignado. El segundo siervo vino a contar con su señor. No había sido tan diligente. Él dijo: Señor, tu mina ha ganado 5 minas. Y también le dijo: sé tú también sobre 5 ciudades. Versículos 18 y 19. Observa que Cristo no lo llama buen siervo. Pero, ¿qué pensará Cristo del siervo perezoso, del que consideraba a Dios como un hombre austero? El que pensaba que Dios era injusto. Versículo 21.
Cristo reprenderá severamente a este siervo indolente, diciendo que debería haber empleado provechosamente la libra que le habían dado, para que Dios pudiera haber recibido su inversión original más intereses. Usura. Quítale la mina y dásela al que tiene 10 minas. Versículo 24. Los sirvientes que estaban allí pensaron que esto les parecía imprudente, sino injusto. Dijeron: Señor, tiene 10 minas. Versículo 25. Pero Jesús revelará claramente que aquellos que ya han demostrado que pueden ejercer una mayor autoridad, una mayor responsabilidad y un mayor gobierno, son más merecedores y más capaces. Se les debe dar una responsabilidad adicional. Esta misma lección también es señalada por Cristo en la parábola de los talentos, Mateo 25 del 14 al 30. Al que tenía un solo talento y que no hizo nada con él, le quitaron el talento y se le dieron al que tenía 10 talentos. Ciertamente es correcto que Dios haga esto. Aquel que solo había demostrado ser capaz de manejar 5 talentos o 5 libras, seguramente le resultaría más difícil manejar un talento o libra adicional que el siervo más diligente, que ya había demostrado que podía manejar 10 talentos o 10 libras. Esta parábola de las libras revela que de quienes tienen iguales talentos y habilidades, Dios dará la mayor recompensa a quienes desarrollen en mayor medida sus talentos y habilidades. Esta parábola no pretendía mostrar que todos nacemos con el mismo talento y habilidad innatos. Simplemente señala que aquellos con capacidades aproximadamente iguales serán juzgados según lo que hagan con su libra. La parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 20 del 1 al 16, revela claramente que Dios Todopoderoso tomará en cuenta otro factor muy importante, el elemento tiempo, al juzgar y recompensar a su pueblo. En esta parábola, todos los cristianos son comparados con los trabajadores de una viña. El amo de casa contrató a algunos trabajadores temprano en la mañana. Acordó con ellos pagar a cada uno 1 centavo por día. Posteriormente, otros fueron contratados a la hora tercera, 9 a.m., y otros más fueron contratados a la sexta, 12 del mediodía, y novena, 3 p.m., horas del día. El dueño de casa prometió dar lo que sea correcto a los contratados a las horas tercera, sexta y novena, pero algunos todavía estaban inactivos hacia el final del día. No los habían contratado, en absoluto. Así que el amo de casa salió al final de la tarde y los contrató como a la hora 1:10. Pero cuando llegó el momento de hacer las paces, los que solo habían trabajado 1 hora aproximadamente recibieron 1 centavo, el salario de un día completo. Los que habían trabajado la mayor parte o todo el día vieron esto. Ellos estaban muy felices. Pensaron: recibiremos mucho más porque hemos trabajado todo el día. Pero cuando el dueño de casa vino a llegar a un acuerdo con ellos, les dio solo 1 centavo, exactamente lo que había acordado pagarles. Pero los sirvientes que habían sido contratados más temprano ese día murmuraron y se quejaron contra el hombre bueno de la casa. Versículo 11. Dijeron: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió a uno de ellos y dijo: amigo, no te hago ningún mal. ¿No estuviste de acuerdo conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. A este último le daré como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Versículos 12 al 15. Ahora bien, ¿qué lección vital debemos aprender de esta parábola? El día mencionado en esta parábola representa la duración de la vida de cada cristiano. Algunos son llamados a la iglesia de Dios, a su viña, temprano en la vida, temprano en la mañana. A otros los llaman al mediodía, a la mediana edad. Algunos no son llamados hasta que se acercan al ocaso de la vida, la vejez. Cuando Jesucristo regrese literalmente a esta tierra para juzgar a cada cristiano según sus obras, tomará en cuenta este importante factor de tiempo. Cristo esperará que cualquiera que haya sido llamado a la iglesia de Dios temprano en su vida haya logrado más en el servicio de Dios que aquellos que fueron llamados más tarde en la vida. Veamos cómo funcionará esto realmente.
Dios Todopoderoso llama a algunos al arrepentimiento en la adolescencia. Estas personas han sido bendecidas con la maravillosa oportunidad de conocer la verdad de Dios y aplicarla en sus vidas durante su juventud. Estas personas están mejor equipadas para desarrollar adecuadamente tanto su mente como su cuerpo. Como resultado, podrán lograr más de lo que habrían logrado si nunca hubieran conocido la preciosa verdad de Dios. Esto les da a esas personas una gran ventaja sobre otras personas que crecen en ceguera espiritual, en completa oscuridad. Estos espiritualmente ignorantes generalmente continúan entregándose a muchos hábitos y haciendo otras cosas que los derriban, destruyendo su salud, su mente y su personalidad. Estas personas, cuando sean llamadas más adelante en la vida, no tendrán mentes tan abiertas ni cuerpos tan activos y saludables como podrían haber tenido si hubieran conocido y practicado la verdad de Dios desde su juventud. Ver Eclesiastés 12 del 1 al 7. Cuando juntamos las parábolas de las minas, los talentos y los trabajadores de la viña, podemos ver exactamente cómo nos juzgará Dios cuando nos dé nuestra recompensa. La parábola de los talentos muestra que no nacemos iguales. Al nacer, cada persona recibe talentos y habilidades diferentes a los de cualquier otro individuo. Luego, en la conversión, Dios añade talentos y dones espirituales según las capacidades naturales de cada hombre. La parábola de las libras muestra que, de aquellos que tienen iguales talentos y habilidades representados por las libras, algunos usarán los talentos que Dios les ha dado con más diligencia que otros. Como resultado, recibirán mayor responsabilidad en el reino de Dios. El que multiplique su mina 10 veces tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Al que multiplique su libra por 5 se les dará autoridad sobre 5 ciudades. Pero la parábola de los trabajadores revela que Dios tendrá en cuenta otras cosas, además de la capacidad innata. Al juzgarnos, un factor importante que Él considerará será la cantidad de tiempo que se nos dio después de nuestra conversión para aplicar realmente estas cosas. Aquellos a quienes se les dé más tiempo serán responsables de haber vencido y crecido más y de haber producido más en el servicio de Dios. Los juicios de Dios son totalmente justos. El apóstol Pablo explicó esto muy bien. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos inescrutables. Romanos 11:33. Dios Todopoderoso no solo ha prometido la inmortalidad o la vida eterna en su reino, sino que también nos ha prometido gloria y honor en la posición de servicio o responsabilidad que nos otorgará en su reino, según nuestra diligencia aquí y ahora. Todavía es cierto que el ojo humano no ha visto, el oído humano no ha oído, ni la mente humana aún ha comprendido plenamente las tremendas, trascendentes y eternas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. 1 Corintios 2:9. Apenas podemos vislumbrar esas bendiciones al tener nuestras mentes iluminadas por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 13:12. En tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra hay delicias para siempre. Salmo 16:11. Apocalipsis 21 y 22 también revelan aún más la gloria que los santos, luego hechos inmortales, recibirán en el reino eterno de Dios. Así, de la palabra de Dios queda claro que un cristiano debe desear más que la vida eterna. Debe esforzarse por agradar a su Creador de tal modo que pueda concederle, gracias a su diligente servicio, un lugar de honor en su reino. Esto es lo que Dios Todopoderoso desea. Él quiere que demos mucho fruto. Si producimos mucho fruto, entonces Él nos bendecirá en consecuencia con una mayor recompensa por el servicio en su reino. Incluso Moisés entendió esto. Escogió más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites del pecado por un tiempo, estimando el oprobio de Cristo como mayores recompensas que los tesoros en Egipto, porque tenía respeto por la recompensa del galardón. Hebreos 11, 25 y 26. Sí, Moisés estuvo dispuesto a sufrir oprobio, aflicción, privación y humillación para recibir la recompensa del galardón en el reino de Dios.
Él y los otros patriarcas del Antiguo Testamento murieron todos en fe, completamente persuadidos de que recibirán el cumplimiento de la promesa después de la resurrección. Hebreos 11, 13 y 39. Dios compara la vida cristiana con una carrera. Muchos pueden participar en la carrera, pero solo uno recibe el premio mayor, aunque se pueden otorgar numerosos premios menores. Ciertamente, nadie que se precie debería aspirar jamás a ocupar el segundo, tercero o cuarto lugar, si es capaz de hacerlo mejor. De la misma manera, Dios Todopoderoso no quiere que nos conformemos con lo segundo mejor, si podemos hacerlo mejor. Él no quiere que apuntemos a la mediocridad. Puesto que vamos a ser juzgados por Dios Todopoderoso según lo que hagamos en la carne, debemos darnos cuenta que debemos mirar a Él en todo momento, no al hombre. Y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque servís al Señor Cristo. Colosenses 3, 23 y 24. Si podemos recordar que todas las verdaderas bendiciones, tanto en esta vida como la venidera, fluyen de Dios Todopoderoso, entonces mantendremos nuestros ojos fijos en Él. Santiago 1:17. Entonces buscaremos agradarle a Él en lugar de tratar de agradar a los hombres. No está mal que busques honor y favor ante los ojos de Dios. Tampoco está mal buscar el ascenso de Dios, si realmente estás dispuesto a trabajar por ello, si estás dispuesto a pagar el precio. Siempre debemos tener presente esta verdad básica, porque la promoción no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, pero Dios es justo, a uno derriba y a otro levanta. Salmo 75, 6 y 7. Jesucristo dijo: ¿cómo podéis creer si recibís la honra unos de otros y no buscáis la honra que viene de Dios solo? Juan 5:44. Pero es necesaria una advertencia. Aunque es correcto y bueno buscar el honor de Dios, es correcto y bueno buscar un ascenso. Siempre debemos recordar que debemos buscarlo de la manera correcta y no por vanidad. Buscad gloria y honra de Dios, pero no os llenéis de vana ambición ni de exaltación propia. Recuerde, fue el tipo equivocado de ambición o autoexaltación lo que convirtió a Lucifer en Satanás, un adversario. Lucifer quería exaltarse a sí mismo. No se contentaba simplemente con permanecer en el alto cargo que Dios le había asignado. Quería ser igual a Dios. Porque has dicho en tu corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré en el monte de la reunión a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Sí, Lucifer quería ser igual a Dios. No se contentó con servir como un arcángel exaltado. Uno de los propios hijos de David, Absalón, dejó que el mismo tipo equivocado de ambición llenara su corazón. Intentó adular al pueblo de Israel para poder alejarlos de su padre David y volverlos hacia él. Finalmente consiguió el apoyo popular del pueblo que lo respaldaba y casi logró derrocar el reino de su padre. David tuvo que huir para salvar su vida y habría sido derrotado de no ser por la gracia de Dios. Finalmente, sin embargo, la insolencia de Absalón, su rebelión y su ambiciosa exaltación propia lo alcanzaron. Segunda de Samuel, del 15 al 18. Un dardo atravesó su corazón, puso fin a su miserable rebelión contra su propio padre. Segunda de Samuel 18, 9 y 14. ¿Están los cristianos completamente libres de esta tentación de exaltación personal o de ambición equivocada? ¿Se sienten a veces tentadas incluso las madres por un tipo de ambición equivocada? La madre de Santiago y Juan, dos discípulos de Cristo, estaba llena de esta clase de vanidad. Entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y deseando de él cierta cosa. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: concede que estos dos hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Mateo 20, 21.
Jesucristo tuvo que revelarle a esta mujer y también a Santiago y Juan que su petición egoísta era el camino de la autoexaltación. Estaban preguntando algo que nunca deberían haber preguntado. Su respuesta: pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Versículo 23. Sí, ni siquiera Cristo es quien coloca a los distintos en el gobierno del reino de Dios. Esta es responsabilidad directa del Padre. Cristo pasó a nombrar que los gobernantes gentiles dominan siempre a sus súbditos. Versículo 25. Cristo condena métodos de gobiernos tan arrogantes y prepotentes. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Y luego añadió: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser principal entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 26, 27. Cristo advirtió repetidamente a los hombres acerca de exaltarse a sí mismos. En una ocasión observó cómo los invitados a una fiesta elegían los términos principales. Él los reprendió en términos muy claros. Cristo dijo que siempre deberían ocupar el lugar más bajo, a menos que se les pidiera que ocuparan una posición más alta. Luego añadió: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Sí, debes tener cuidado de que ningún hombre tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Además, todos debemos asegurarnos de recibir la recompensa completa. Segunda de Juan 8. No debemos contentarnos con simplemente entrar en el reino de Dios. Deberíamos buscar vivir vidas plenas, abundantes y productivas al servicio de Dios, producir 100 veces más aquí y nuevas para que podamos recibir una mayor posición de responsabilidad y servicio en el reino de Dios. Está muy bien no solo buscar la inmortalidad, sino también buscar la gloria y el honor. Sin embargo, siempre debemos asegurarnos de no buscar exaltarnos a nosotros mismos. La ambición equivocada es un pecado. Siempre debemos asegurarnos de no buscar el honor de los hombres, sino buscar el honor que viene solo de Dios. Juan 5. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Está usted contento simplemente con llegar al reino de Dios? ¿O quieres hacerlo allí con gran éxito y Jesucristo dice tranquilizadoramente: bien hecho, buen y fiel siervo? Ciertamente, aquellos que tienen una verdadera comprensión de la palabra de Dios no se contentarán simplemente con entrar en el reino de Dios. Buscarán una posición de honor y gloria en el servicio de Dios. Tendrán respeto por la recompensa del galardón. Hebreos 11:26. Cristo premisa solemnemente: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Mantengamos esta premisa en primer lugar en nuestras mentes y sirvamos a Dios al máximo de nuestras habilidades. Si hacemos esto, no recibiremos 30 o 60 veces, sino 100 por uno, en el reino de Dios.